Le damos una cariñosa y cordial bienvenida a esta preciosa reunión y a este tema tan espectacular que tenemos para ustedes en el momento actual. Nuestro título de hoy es Héroes, dan su vida, no matan. ¡Wow! Héroes, dan su vida, no matan. Abel. Sí, Abel fue un héroe y Dios lo llama en la Biblia héroe de la fe porque entregó su vida por una tremenda causa. Pero debemos aclarar que, como todos conocemos la historia de los dos hermanos, debemos decir que Abel fue el héroe y Caín el antihéroe. Quienes trabajamos en medios de comunicación sabemos, por ejemplo, que en una historia de cine o cualquier seriado de esos, hay por lo general siempre un protagonista y un antagonista. El protagonista es la persona noble, de buenos ideales, de buenos sentimientos, y el antagonista es la persona malvada o perversa. Digamos que en esta historia de Caín y Abel hay lo mismo, un protagonista y un antagonista. Pero también vamos a ver, y esto es muy importante, las tres grandes marcas de un verdadero héroe, y sobre todo cuando Abel, que se llama héroe de la fe, tres marcas, tres virtudes, tres cosas buenas que bendicen y ayudan a la gente. Y de igual manera, pues no podemos dejar de recordar a uno de los grandes historiadores del mundo, llamado Flavio Josefo. Hace una descripción increíble del carácter, del temperamento, de la forma de ser cada uno de nuestros personajes. Permítame compartir con usted, a manera de introducción, porque es muy interesante lo que dice Flavio Josefo. Él describe a estos dos personajes de la siguiente manera. Abel era virtuoso y ofreció a Dios lo mejor de los primogénitos de sus rebaños. Caín era depravado y codicioso, depravado y codicioso. Después se entregó a todo tipo de violencia y de maldad y de vicio. Caín fue maldito por Dios y la descendencia de él también. Precisamente, su hijo mayor, llamado Enoc, fue también un hombre depravado. Qué descripción más precisa y exacta la que hace justamente el historiador Flavio Josefo. Vamos entonces a descubrir en el día de hoy las características del hombre o de la gente, de la mujer, del héroe o de la heroína de la fe. Y tenemos entonces que debemos contestar inicialmente así, a forma de rapidez, una pregunta. La pregunta es: ¿por qué héroes de la fe? ¿De dónde salió? ¿Quién se inventó eso de héroes de la fe? Y tenemos que trasladarnos inmediatamente al capítulo 11 del libro de los Hebreos, cuya introducción es maravillosa. Acompáñeme. Hebreos el capítulo 11 y los versículos 1 y 2 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y enseguida dice lo siguiente, texto 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y cuando termina esto de los antiguos, entonces en el versículo 4 comienza la galería que Dios presenta, una cantidad de personajes que fueron considerados héroes de la fe. Al primero que se menciona precisamente es al mismo Abel en el versículo 4. Luego nos habla de Enoc, nos habla de Noé, nos habla de Abraham y otros personajes. Pero muy interesante, el primero es Abel, héroe de la fe.
En el capítulo 11 de Hebreos y el versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Interesantísimo. Virtudes de un verdadero héroe de la fe. Y tenemos que mencionar tres gigantescas cualidades. Uno, pues ya lo acabamos de leer. De la fe significa una persona que descansa en Dios, una persona que le cree a Dios, una persona que es dócil a lo que Dios dice. La fe es una de las grandes características. Otra es el amor sacrificado y absoluto. Es interesantísimo esto. Entonces tenemos ahí ya dos aspectos: la fe, el amor sacrificial o sacrificial, el amor que se entrega. Ese es un verdadero héroe de la fe. Y luego tenemos juntamente con eso la justicia, es decir, las buenas actitudes, las actitudes nobles, las buenas intenciones, las buenas obras. Ahí entonces vamos a desglosar, porque nos va a ayudar y a servir muchísimo a nosotros justamente lo que acabamos de leer. Pero antes de mencionar un poema del famosísimo poeta Víctor Hugo, hablando sobre Caín, permítame, trasladémonos un momento al comienzo de la historia en este momento. Nos vamos a Génesis el capítulo 4, Génesis el capítulo 4, y vamos a ver allí lo que nos dice la Sagrada Escritura que sucedió entre estos dos hermanos, Caín y Abel. Debemos decir que Abel era el menor y Caín era el mayor. Génesis 4, el relato es sencillo, pero es muy elocuente. Conoció Adán, dice la Biblia en el versículo 1, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, por eso es el menor, claro. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ya estamos viendo un perfil, una descripción de los dos personajes. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín. Se ensañó Caín. Mire, aquí comienza el problema, aquí comienza el acto de Caín en su corazón. Entonces dice la Biblia: se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El texto 6 dice: entonces Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Claro, era el primogénito, ¿no? Caín. Normalmente eso sucedió desde el comienzo de la humanidad, el hermano mayor. Pero viene lo que dice enseguida. Versículo, y vamos a ver el 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Dios le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el texto 10, vamos a leer hasta allí. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Impresionante. El primer
asesinato. El primer crimen en la historia de la humanidad no fue concebido ni consumado en el segundo, el tercero, el cuarto hogar. Comenzó el crimen, el derramamiento de sangre, en el primer hogar de la creación. Bien, entonces ahora sí, vamos a comenzar a descubrir estos detalles, pero permítame que ya hemos leído lo que hizo Caín, el famoso poema que quiero compartir con ustedes de Víctor Hugo, muy interesante. Víctor Hugo escribe sus versos titulados precisamente Caín, y el poeta dice que muestra al antihéroe o lo contrario de Abel, y en él relata que Caín, acusado por su inocencia, después de haber asesinado a su hermano Abel, huye y se acuesta a dormir. Estoy resumiendo los versos de este poema. Se acuesta a dormir al pie de una gran montaña, pero cuando alzó su vista al cielo, vio un gran ojo que lo miraba, un gran ojo que lo miraba. Huyó. Él quería, como vimos recientemente, huir, como lo hizo Jonás, de la presencia de Dios. Entonces, dice el poeta Víctor Hugo, huyó más lejos, pero en el horizonte volvió a ver el gran ojo, y aún así este hombre estaba muy afligido porque ese ojo lo miraba. Finalmente decidió entonces confeccionar una tienda, una carpa, y allí, en esa decisión, era una tienda de pieles, y se acostó debajo de las pieles para no ver en el horizonte ni en el cielo el gran ojo de Dios. Pero ni aún así pudo ocultarse de esa mirada penetrante. El ojo lo miraba, y a pesar de la carpa que había construido, Caín podía ver todavía el ojo de Dios en su conciencia. Esto nos enseña que definitivamente los antihéroes, los malvados, tienen sus características destructivas y que nunca se podrán ocultar del ojo de Dios. Vamos a esta parte tan interesante ahora. Las características, como hemos mencionado, están la justicia, la fe y el amor. Como estos son tres eslabones, los vamos a mirar de vez en cuando entrelazarse, entrecruzados. Es decir, vamos a ver la fe a veces con el amor y a veces el amor con la justicia en estos eslabones que se van a entrelazar, y vamos a estar jugando con ellos. Pero lo importante es que nos va a ayudar muchísimo para nuestra propia vida, para poder llegar a tener un hogar de éxito, una vida de éxito, una vida abundante, una vida sin crisis, sin angustias, sin problemas, sin sentimientos de culpa en nuestra vida, y por qué no decirlo también a veces de baja autoestima, como veremos que sucedió también en Abel. La historia pues ya se presenta muy interesante, y lo que hemos visto del poeta Víctor Hugo y también de nuestro famoso historiador Flavio Josefo, y además, lo más importante, lo que nos dice la Biblia. Entonces miremos algunas circunstancias. Abel fue un hombre justo, fue un hombre que confiaba en Dios. Lo hemos leído acá y nos dice que Abel, y es parte del perfil psicológico y de la personalidad de Abel, que ofreció de lo más gordo, de lo más granado, de lo más hermoso que él tenía. La descripción inmediatamente nos deja ver a nosotros la personalidad de Abel. Un muchacho dulce, un muchacho noble, un muchacho lleno de amor. Uno de los eslabones, el amor. Amaba profundamente a Dios, y lo amaba tanto que daba lo mejor que podía tener
y sacar de sus rebaños lo primogénito, que era lo como los hebreos acostumbraron luego a darle a Dios lo primero de lo que recibían, de sus rebaños, de sus crías, también de sus cosechas. Así que Abel nos pinta inmediatamente como un hombre lleno de dulzura, un hombre amable, agradable, suave y lleno de amor. Pero por el contrario, vemos en Caín el temperamento, el carácter de una persona que podemos resumir en una sola palabra que se llama altivez. Caín era un hombre altivo. Los altivos siempre terminan mal, pero la gente dulce y amorosa va a terminar bien. Entonces, mire, como ya estamos describiendo el cuadro comparativo entre el uno y el otro. Los héroes de la fe, entonces pensamos inmediatamente, son gente llena de amor, pero también los héroes de la fe son personas justas. Si usted mira la Biblia, la Sagrada Escritura, se da cuenta inmediatamente que por todos lados una de las marcas, de las características que describe a Abel y que se resalta y que se pone en alto es que Abel era un hombre justo. Miremos, los héroes de la fe son hijos de Dios y por lo tanto son héroes justos. Miremos en primer libro de Juan, porque hay una descripción muy interesante. Podemos saltar aquí de Génesis al primer libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo 10, porque ahí encontramos también una revelación acerca de Abel. Le pido entonces que me acompañe a ese libro maravilloso en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en el primer libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo 10. Y observe lo que viene acá, pero cómo se mete el nombre de Abel en medio de lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo, que los hijos de Dios son justos, los héroes de la fe son hijos de Dios. Dice la Biblia en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Atención, ponga en una columna hijos de Dios, ponga en la otra hijos del diablo. Hay un cuadro comparativo. Miren lo interesante y a qué viene esto. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Las dos características, dos de ellas, de Abel, justo y una persona que ama a su hermano, es de Dios. Enseguida dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está lo interesante, el amor, las buenas relaciones. Versículo 12, y aquí comienza el cuadro comparativo. Esto es maravilloso, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Vamos sacando conclusiones en este cuadro. El cuadro de los justos y el cuadro de los injustos, de los malvados. Entonces Caín está en el lado de los hijos del diablo, que leímos en el texto número 10. Caín era del maligno, dice el 12, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Mire qué pregunta tan interesante. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Definiciones teológicas. ¿Quién es una persona justa? ¿Cómo lo demuestra? Una persona que hace obras buenas. ¿Y cómo se conoce una persona injusta y además que pertenece al diablo, al maligno? Pues entonces porque sus obras son injustas, sus obras son malas, de tal manera que pertenece al diablo, es injusto y la consecuencia o la demostración es sus obras son malas. Mientras del otro lado tenemos entonces a Abel, es de Dios, no del diablo. Sus obras son buenas y por eso es un hombre justo y demuestra su justicia haciendo obras buenas. Estamos, parece que aquí, dividiendo al mundo en dos hemisferios, ¿verdad?
Ya hemos clasificado una parte del mundo y otra parte del mundo también. La lección es para toda la humanidad. Bueno, y entonces, sigamos leyendo. El versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El hemisferio. Estamos dividiendo el mundo en dos hemisferios. El hemisferio de la maldad. No os extrañéis, los justos, si el mundo os aborrece y os quiere hacer daño. El texto 14, qué maravilloso. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Para explicarlo un poquito a nuestros televidentes que nos visitan por primera vez, la figura de pasar de muerte a vida es pasar de la muerte espiritual que nos va a llevar al infierno y a la condenación. Cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Cristo, entonces pasamos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual, y nos metemos en el otro hemisferio, en el hemisferio de la vida abundante, de la vida plena, de la vida gozosa y de la vida que nos traslada de la perdición a la salvación. Entonces, aquí está algo interesante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a los hermanos. Una demostración, entonces, son nuestras buenas obras. ¿Se da cuenta por qué le dije hace un momento que un eslabón va entrelazado con el otro? La justicia se demuestra por el amor, se enlaza con el amor, y el amor se demuestra también con las buenas obras. El que no ama a su hermano, termino de leer el texto 14, el que no ama a su hermano permanece en muerte, es decir, en injusticia, es hijo del diablo y es hijo de condenación. Más claro, dicen las abuelas, no canta un gallo. Y luego concluimos algo interesante en el texto 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Uy, esto suena muy fuerte, ¿cierto? Mire, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sigamos leyendo. Se da cuenta que homicida no es solamente el que mata físicamente, pero también el que odia, el que aborrece. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Ahora, a mí me llama muy poderosamente la atención la palabra aborrece en el original, aborrece en el original del texto que fue escrito en la Biblia. ¿Sabe cuál es la clasificación del significado de la palabra aborrece aquí? Sencillo, el que menosprecia a su hermano. Bueno, esto todavía nos pone más preocupados, porque aborrecer puede ser interpretado como odiar, pero es menos que odiar. Suficiente con menospreciar, la palabra original es menospreciar, solamente con menospreciar, no apreciar al hermano, es tratarlo con indiferencia, como algo que no vale mayor cosa. El solo hecho de menospreciar al hermano es la traducción de la palabra aborrecer, y la Biblia nos dice que solo con menospreciar al hermano ya somos homicidas. Esto suena bastante fuerte. Por eso debemos tener muchísimo cuidado en el trato hacia las demás personas. ¿Por qué podemos llegar a menospreciar a alguien? Tú no eres tan intelectual, tú no eres tan bien vestido como yo, tú no eres de una clase social más alta que yo, así que a un ladito menospreciar. Y ya la Biblia con eso nos dice que somos homicidas. Por favor, esto duele, pero nos debe preocupar de la forma como tratamos a las demás personas. Y aquí cabe, en gran medida, la forma incluso en una familia. ¿Cómo tratas a tu prima o a tu primo que no ha podido tener las mismas oportunidades que tú? ¿Cómo tratas incluso
a tus padres en algunas ocasiones, que de pronto con sacrificio pudieron darte un estudio, un título, una educación, pero ellos lo hicieron con su analfabetismo o con su poca preparación cultural o intelectual. Entonces, la Biblia dice que si menospreciamos a alguien, una persona que viene, por ejemplo, a pedirte un bocado de comida, un alimento, algo, y de pronto nosotros lo miramos con desprecio, entonces la Biblia nos dice que uno puede llegar a ser un homicida. Observe lo interesante de este cuadro en primer libro de Juan, el capítulo 3, porque es una lección desde el Edén del paraíso y nos hace una analogía, una comparación de lo que justamente estaba sucediendo en aquel lugar. De tal manera que vamos adelantando entre hijos del diablo, los valientes de Dios, los que son héroes, no son los que asesinan. Esos son los antihéroes, como hizo Caín. Y los hijos del diablo son como el mismo diablo. ¿Cómo es el diablo? El diablo es cobarde. Satanás es símbolo de la serpiente. Recordemos eso tan importante. Símbolo de la serpiente. ¿Qué hace la serpiente? La serpiente muerde, pica y huye. La gente que es así del diablo hace lo mismo, es traidora y a veces a espaldas de sus hermanos pica, intriga, calumnia, murmura y luego huye. Mucho cuidado con hacer situaciones semejantes con su hermano, su hermana, con su pastor, picar y huir, irse después de haber mordido. Hay que tener bastante cuidado. Yo pienso que este mensaje que Dios nos tiene en el día de hoy es un mensaje bastante fuerte, ¿no es verdad? Creemos que somos más, que no hemos fallado, pero la Biblia dice que con solo menospreciar ya somos asesinos. Bien, ahora vamos a mirar que hay algo interesante también que se encuentra y que lo hemos comparado, lo hemos visto aquí en el primer libro de Juan, pero en ese capítulo 3 hay algunas cositas interesantes también. Vamos al versículo 18, un poquito más adelante, y vamos a mirar lo que nos dice la Biblia allí. Primer libro de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¡Qué pedradones que nos están cayendo! Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Verso 20: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. En otras palabras, lo que dice acá es que si nomás nuestro corazón nos redarguye, ¿cómo será Dios, que es mayor que nuestro corazón? Pero en el texto 21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Significa, hay una conciencia que nos habla. Versículo 22 dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí entra entonces entrelazado el amor y la fe. Si amamos, entonces tenemos la confianza, la fe que Dios nos va a escuchar. Entonces vemos acá que hay que poner el corazón, pero también hay que poner la fe. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Dios se agradó de Abel porque él dio con plena confianza, no de su propio pecunio, de una altivez, sino de un corazón humilde y sencillo. Él le dio a Dios creyendo que Dios lo iba a bendecir. En ese mismo capítulo de los héroes de la fe, el capítulo 11, donde está esa galería, ese mosaico de hombres de Dios, encontramos un texto impresionante. Es el 6, dice la Biblia: porque sin fe es imposible
imposible agradar a Dios. Versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí quiero ir a otro de los originales de los textos de la Biblia. En el texto original, agradar a Dios es traducido literalmente así. Se lo voy a leer todo. Porque sin fe es imposible poner contento a Dios. ¡Oh, qué maravilloso! No es solamente lo que dice agradar, pero es en el original poner contento a Dios. Amigo televidente, ¿tú quieres poner contento a Dios? Créele a Dios, pero cree también en Dios. Hay algo interesante también, y es que lo que nos dice, por ejemplo, el historiador Flavio Josefo, que a Caín por su maldad, y aquí hablamos así rápido de paso de consecuencias de Caín. Caín fue maldito por Dios a causa de su maldad. Génesis capítulo 4 y el versículo 11, lo que dice Flavio Josefo es cierto. Él recibió consecuencias de maldición. Dice, ahora pues, maldito seas tú, Dios hablándole a Caín, de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus fuerzas o su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. Bárbaro. Él fue maldito, pero algo tremendo. En lo que más él tenía conocimiento y sabía hacer, en eso justamente fue donde recibió su maldición. La tierra no le daría su fuerza. No importa que le pusiera abonos y tratara de procurar lo mejor con la tierra, Dios le dijo, la tierra no te va a funcionar lo mismo que antes. Conclusiones también. El héroe de la fe, Abel, es un hombre que ama, es un hombre que le entrega su vida a Dios. Es un ejemplo para nosotros de poner nuestra vida también en las manos de Dios y agradar a Dios. Otra conclusión aquí es que Caín no amaba a Dios y por eso no le daba ni lo primero ni le daba lo mejor. Aquí hay algo muy importante también, y es que cuando uno ama a una persona, procura darle lo mejor. Hay muchachos, hemos oído por ejemplo, que dicen, ¿cómo quisiera regalarle a mi amada, a mi novia, este regalo? Pero no puedo porque no me alcanza el dinero, pero si lo tuviera se lo daría con gusto. Tengo que comprarle uno más económico. Pero otros dicen, bueno, yo me voy a endeudar. Voy a poner mi tarjeta a dar algo de crédito para poderle comprar esto mejor a ella porque la amo con todo mi corazón. Y amigo televidente, es lo mismo con Dios. Caín no amaba realmente a Dios. No le daba como Abel ni lo primero ni lo mejor. Es otra pregunta para nuestra vida también. ¿Le estamos dando lo mejor a Dios o le estamos dando las obras a Dios? Yo me acuerdo cuando niño pasaba una señora continuamente con un burrito, un asno, y tenía allí 2 tablas de madera, una enjalma al lado y lado del burrito, y ella pasaba gritando por las calles si alguien tenía sobrados para regalarle. Y entonces gritaba, la alabaza, así le decían a los sobrados. Y la gente salía y traía y ponía en sus cantinas que ella llevaba los sobrados, que supuestamente era para alimentar a sus propios animalitos. La gente le estaba dando las obras. Lo triste de hoy, amigo televidente, es que mucha gente, como Caín, que no ama a Dios, le da las obras, le da la alabanza. Y entonces algunos lo demuestran en sus actitudes. Si me sobra tiempo,
Voy a orar, pero estoy muy ocupado. Si me sobra tiempo, voy a leer la Biblia. Y algo que con las pandemias últimamente se ha multiplicado es, si me sobra tiempo, porque ya me acostumbré, voy a la iglesia, a la congregación, al lugar donde se reúne la gente para alabar a Dios. Y les comenté hace poco de un pastor en el Eje Cafetero que está en uno de nuestros grupos de WhatsApp, invitando a la reunión a su congregación presencial. Y entonces este pastor hace alusión a personas que le dicen: pastor, nosotros seríamos capaces de dar nuestra vida por Cristo. Y él jocosamente les contesta, ahí tengo el mensaje, él jocosamente les contesta: no eres capaz de dar tu vida por ir a la iglesia a reunirte, mucho menos darías tu vida por Cristo. Suena cómico, pero a la vez es trágico. El género de los escritos tragicómico. No das la vida ni por ir a la congregación, mucho menos darías tu vida por Cristo. Bueno, aquí tenemos lección importante. ¿Amamos verdaderamente a Dios? Si lo amamos, le vamos a dar a Dios lo mejor de nuestras vidas. Ahora, sigamos con algo muy interesante que habla de nuestra vida en el sentido de la autoestima, que cuando no amamos a Dios, no solamente nos cuesta amar al prójimo, pero también nos cuesta amarnos a nosotros mismos. Y cuando no nos amamos a nosotros mismos, permítame decirle, una entre varias causas de la baja autoimagen y autoestima, de nuestra propia imagen y de no amarnos a nosotros mismos, una de las causas es porque no amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo y no sabemos quién es Dios, mucho menos sabemos quiénes somos nosotros. Bien, concluimos en el día de hoy con algo también que es vital para nosotros. Es que Abel se constituye en un hombre que amó hasta morir, y un amor eterno como el amor de Dios, como Jesús de Nazaret, fue un héroe de la fe. Jesús no fue un héroe de la fe porque mató a alguien, sino porque lo mataron a él y tiene convicción de que Dios lo bendecirá. En la Biblia, déjeme decirle hoy, Abel es tipo de Cristo. Vayámonos rápidamente, por favor, una vez más, a primer libro de Juan, el capítulo 4, y encontramos la figura de la sangre inocente. En primera de Juan, el capítulo 4, una vez más, nos vamos allí y encontramos justamente lo que la Biblia nos dice en el primer libro de Juan, el capítulo 4 y el versículo 14 nos dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Él tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Observe cómo la Biblia insiste en el asunto del amor, y en este caso ya nos pasa a Jesucristo como el Redentor. Pero hay un texto contundente, espectacular, que podemos mirar en Mateo, el capítulo 23 y el versículo 34. Mateo 23 y el versículo 34. Qué lindo, con el 35. Estas son palabras de Jesús. Atención, de Abel. Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Pero lo tremendo, en el versículo 35,
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Desde quién? Sí, Señor, desde Abel. Ahí está. La sangre de Abel es tipo de la redención de Cristo. Abel el justo, dijo Jesús, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. El mismo Señor Jesús habla de Abel como de un justo. La sangre de Cristo es la sangre que acabamos de leer antes, la sangre del justo muriendo por los pecados. Pero algo más, ¿sabe usted cuál fue la primera persona en toda la historia de la humanidad? El primero que entró a la presencia de Dios, el primero que entró a la gloria de Dios, Abel. Fue el primer muerto, pero fue el primero que entró a la gloria de Dios. Así que Abel es las primicias y él es tipo de la justicia. La Biblia nos habla de Jesucristo, el justo, que murió por nuestros pecados. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo de Abel el justo, símbolo de justicia, de amor y de fe. Ahora, podemos ir concluyendo con otro de estos textos maravillosos en Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 24. Por favor, volvamos a Hebreos 12, 24. Dice la Biblia que Jesús es mediador. Mediador significa alguien que se interpone para morir por nosotros en la cruz. Ahora, leámoslo completo. Dice, a Jesús mediador del nuevo pacto, que es el pacto de misericordia, de sangre derramada. Y qué manera tan espectacular como concluye este versículo. Dice, a Jesús mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Oh, qué lindo! La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Mire cómo Dios apreciaba la sangre de Abel por la forma como murió un héroe. Pero el superhéroe, aquí sí, queridos jóvenes, niños que hablan tanto de los superhéroes, el superhéroe, el supremo, el mayor es Jesucristo. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Concluyo para que oremos diciendo que Cristo vino para morir en la cruz. Él derramó su sangre por nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos y confesarlo como nuestro Salvador y Señor. Y finalmente, que aún a pesar de las peores circunstancias, no sé cómo estás viviendo tú económicamente, con angustia, con crisis, pero que aún a pesar de las peores circunstancias, amigo, tú tienes una oportunidad de fe descansando en Cristo y demuestras que tienes verdadera fe cuando le entregas tu vida al Señor, cuando descansas en sus promesas a causa de tus problemas y angustias y dificultades, en pequeños detalles como los que hemos mencionado, por ejemplo, asistiendo a las reuniones cristianas. No sé en qué iglesia, amigo televidente, estás tú, pero una de las maneras de demostrar tu amor a Dios es justamente lo que la Biblia dice, que tenemos que reunirnos, congregarnos en comunión con nuestros hermanos. Acuérdate que ni la internet ni las redes sociales reemplazan la comunión ni con Dios ni con nuestros hermanos. Entonces, lo que Dios dice es: sin fe es imposible poner contento a Dios. Te invito en este momento a orar juntos. Si estás enfermo, créelo que Dios te va a sanar. Pero definitivamente podemos llegar a ser o un héroe o un antihéroe haciendo daño. Dios no quiere eso. Dios quiere tu salvación y tu bienestar. Oremos a Dios. Amigo televidente, ore conmigo. Dígale: Padre Celestial, me rindo a ti y te pido perdón por mis pecados. Dile: Señor, te he fallado, pero límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz
del Calvario. Recíbeme, Señor, como un hijo tuyo y ayúdame a vivir y a ser fiel para ti. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y que tengas siempre bienestar y alegría. Amén.